Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en este recinto llamado Palacio de la Música y bueno, agradecemos al gobierno del estado de Yucatán y a la Secretaría de Cultura y las Artes del estado de Yucatán por bueno, haber seleccionado este proyecto dentro del programa Cultura en línea para llegar pues a todas sus casas, a todos sus dispositivos a través de esta red social. Y bueno, este programa que van a escuchar hoy consta de varias piezas para violonchelo y guitarra. Nosotros somos Iván Machuca Gallegos en el violonchelo y yo soy Víctor Celis. Y bueno, el violonchelo es un instrumento de cuerda frotada que, digamos, distinto a la guitarra, que es de cuerda pulsada. El violonchelo consta de cuatro cuerdas y se tocan las cuerdas con un arco que frota las cuerdas y produce el sonido. En cambio, la guitarra, pues bueno, se tiene que pulsar con los dedos de la mano derecha para producir el sonido. Y bueno, hemos trabajado desde hace largo tiempo con esta propuesta que esperamos que les guste. Y vamos a iniciar con una pieza que se titula Gallarda, que es una de mis composiciones. Y es una pieza que tiene un estilo musical como muy antiguo, del periodo renacentista, que abarca de más o menos como de 1450 1600 aproximadamente. Y bueno, esperamos que les guste. Espero
que esté gustándoles este repertorio. A continuación vamos a interpretar de Friedrich Burgmüller, que fue un compositor alemán que vivió entre 1806 y 1874, lo cual nos indica que su periodo de vida abarcó en los finales del clasicismo y principios del romanticismo, por lo cual estas tres obras que van a escuchar ahora oscilan por ahí entre estos dos lenguajes que en ese momento iban tomando otro rumbo. Entonces, de Friedrich Burgmüller van a escuchar tres nocturnos.
Bueno, a continuación vamos a interpretar de Camille Saint-Saëns una pieza que es parte de una suite orquestal que se llama El Carnaval de los Animales y esta pieza en particular tiene el nombre El Cisne. Y pues bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta presentación, de este programa. Y bueno, el título del programa es Dos momentos del violonchelo o dos instantes del violonchelo. Y acabamos de terminar este primer instante o este primer momento del violonchelo en el que, bueno, tenemos un corte bastante europeo. Y a continuación vamos a interpretar El invierno porteño de Astor Piazzolla. El invierno porteño forma parte de una obra más grande que son las cuatro estaciones porteñas. Y bueno, ahora vamos a preludiar a una de mis composiciones, pero con Astor Piazzolla. Y ahora, después de esto, les voy a contar por qué es un preludio. Entonces, esto es El invierno porteño de Astor Piazzolla.
Y bueno, ya para finalizar, nuevamente agradeciendo al gobierno del Estado de Yucatán, a la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán por, bueno, este programa titulado Cultura en línea que nos ha permitido llegar a ustedes. Esperamos que les esté gustando todo este programa y que les haya gustado toda la música y que les guste la música que vamos a tocar a continuación. A continuación vamos a interpretar una serie de 3 piezas que compuse, que es una obra completa que se llama Sol de Mayo, dedicada a Iván Machuca, porque durante mucho tiempo estuvimos pensando que hay que hacer algo, como siempre, ¿no? Entre músicos, amigos, siempre decimos, oye, hay que tocar juntos, a ver cuándo hacemos algo. Entonces siempre ese, como creo que nos pasa a muchos, ese, sí, lo vemos, ahí lo platicamos, ahí vemos cuándo, sí, estaría bien, etcétera, etcétera. Entonces llegó el momento en que dije, bueno, ok, ahora sí hay que hacer algo y decidí componer una serie de piezas, de esas 3 piezas. Compuse esta obra titulada Sol de Mayo para tocar con Iván Machuca. Esta pieza la compuse, bueno, esta obra la compuse en el año 2018. Está grabada, la pueden escuchar en Spotify, en YouTube y todas las demás plataformas digitales. Pueden buscar ahí Iván Machuca y Víctor Celis y van a encontrar esta obra. Bueno, se titula Sol de Mayo porque el sol que aparece en la bandera argentina y otras banderas de la región es el Sol de Mayo. Y bueno, decidí hacer esta música en honor a José Luis Merlín y también a toda la música argentina que es muy muy bonita, muy nostálgica y también puede ser muy alegre. Y a mí en lo particular me gustan mucho los ritmos latinoamericanos, los ritmos andinos, toda esa música es muy bonita y por supuesto también la música yucateca, que también he compuesto música al estilo de la trova yucateca que pronto van a escuchar también. Em, y entonces hice esta obra que se llama Sol de Mayo, porque ese es el sol que aparece en la bandera de Argentina. Y bueno, estas 3 piezas se llaman Milonga Nostalgia, luego la segunda pieza se llama Campos de San Luis y el último se llama Tango 9 de Julio porque es el día de la independencia de Argentina y además también es una avenida muy grande en Buenos Aires que atraviesa toda la ciudad, ¿no? Entonces, en el primer movimiento van a escuchar unas, unas armonías muy parecidas a la música de José Luis Merlín, porque bueno, tengo que decir también que analizando toda la música que he tocado, he tenido grandes maestros de composición, entre ellos el más grande es Johann Sebastian Bach, otro ha sido Villalobos, Heitor Villalobos, y otro también ha sido José Luis Merlín, porque he analizado mucho su música y me ha gustado mucho su forma de ver, de escuchar y de sentir y de crear la música. Entonces tomé muchas cosas de José Luis Merlín para crear esta música y por eso al principio les he dicho que es un homenaje a José Luis Merlín y la música argentina. Em, entonces esta primera pieza se llama Milonga Nostalgia, el segundo movimiento se llama Campos de San Luis porque yo recuerdo muy bien que cuando toqué la obra Suite del Recuerdo de José Luis Merlín, él me contó unas cosas acerca de las guitarreadas con su familia, sus abuelos, sus tíos, en los campos de San Luis, que bueno, ahí también es una pampa, es digamos, como un rancho tal vez, y una planicie, y ahí también montaba a caballo, ¿no? Y entonces esto me llevó también a una suite muy bonita de él, que no es tan conocida como la suite del recuerdo, que se llama Sueño con caballos. Es una obra hermosa y de ahí tomé también parte de lo que van a escuchar a continuación. Es decir, he extraído algunas informaciones de su música y también las he plasmado en esta nueva creación. Y por eso se llama Campos de San Luis. Me evocó a esas reuniones familiares que tenía José Luis Merlín con su familia y también a esos campos abiertos. Yo nunca he montado a caballo, pero me imagino que la sensación debe ser muy bonita al recorrer todos estos campos, esta planicie en San Luis. Y el último, pues bueno, se llama Tango 9 de Julio. Ya les comenté al principio por esta avenida que atraviesa todo Buenos Aires y la sensación de esta pieza es atravesar la ciudad
y como hemos atravesado también nuestra ciudad Mérida, también he tenido el privilegio de viajar tocando mi música y por eso he viajado. He ido a la Ciudad de México también y a muchos otros lugares. Y bueno, también las sensaciones de que vas por una avenida y bueno, te encuentras cantidad de automóviles, el tráfico, de repente te encuentras edificios muy bonitos y es lo que podemos ver en esta avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Entonces podemos apreciar toda esta hermosura de la gran ciudad, pero también edificios que no son tan bonitos, pero también podemos ver el mar en Buenos Aires y bueno, también toda esta cultura del tango que se va a escuchar enseguida tiene muchísima influencia de Astor Piazzolla, que acaban de escuchar su música, y también, por supuesto, de la música de José Luis Merlín. Entonces, esta última obra se llama Sol de Mayo, son 3 movimientos: Milonga Nostalgia, Campos de San Luis y Tango 9 de Julio. Espero que les guste, espero que les haya gustado todo el programa y bueno, muchísimas gracias nuevamente.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.